Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto verlos y poder acompañarlos en una noche más conversando, teniendo conversaciones profundas, conversaciones inteligentes, conversaciones que nos lleven a cuestionarnos, que nos lleven, hay veces a conversar con otras personas también acerca de esto que despierta y veces nuestro sentir, de esto que despierta y veces nuestro pensar, de esto que sobre todo despierta nuestra alma. Qué gusto de verdad poder acompañarlos esta noche y agradecerles como siempre la presencia de ustedes. ¿Saben lo bonito que es el poder agradecer y valorar la presencia de las personas que conociéndolas o no tienen ese contacto contigo, tal vez una vez, dos veces o durante toda tu vida? La verdad que para mí es un verdadero placer, es un privilegio y es también una fortuna y una bendición poder contar con todos ustedes a través de estos live y poder acompañarlos a través de información y de invitados que sé que les van a encantar. Estoy un poquito despeinada, les voy a contar, porque es que por acá dicen Mabedo, salúdame señora linda, gracias, un saludo para ti. Un abrazo también para todas las personas que nos ven y que nos acompañan. Lo mismo que de Londoño dice, hola Olga, ¿cómo estás? Pues bueno, les voy a contar para entrar en materia porque ya estoy viendo por aquí a mi profe. Este hombre que hoy tengo de invitado es un hombre impactante, es un hombre espectacular, es un hombre lleno de sabiduría. Yo podría decir que su mirada son los ojos del amor, pero ese amor compasivo que hace que te sientas bien contigo mismo. Y eso es precisamente lo que a muchos de nosotros nos falta. Entender que todo lo que nosotros queremos lo podemos conseguir, pero que muchas veces el culpable de nuestras situaciones no es el otro, no es como me miren los demás, sino soy yo en mi poca o en mi falta de compasión y de amor propio, que me convierto en mi peor enemigo. Bienvenido mi profe Humberto Montes, qué lindo verte, ¿cómo estás? Feliz, Olguita. Gracias por esta invitación, mi amor. Y bueno, muy honrado de compartir contigo este ratico. La verdad que yo feliz de que me acompañes y yo decía, o sea, si hay algo que me haya impresionado de ti cuando te conocí la primera vez y cuando tuve la gran fortuna de pasar por tu aula de clases, es que tienes siempre una mirada amorosa y empática para todos. Es esa como compasión a través de la mirada del amor que solamente da el entendimiento y la sabiduría de haber batallado y caminado bastante en la vida, ¿o no? Sí, 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 de algo nos tiene que servir haber pasado cosas, aprendizajes. Son aprendizajes lindos, pero yo siento eso, ¿no? De hecho, ayer lo hablaba en un live que hacía con un amigo de Perú, y es que alguien nos hizo una pregunta, Olguita, y decía, bueno, ¿y cómo hace uno cuando esas personas que son malas tienen tanto y les va bien? Y una de las cosas, entre tantas que les comparte, y este no es no es nuestra función juzgar. O sea, es muy fácil mirar la parte externa de un ser humano, pero tú no sabes cuál es el proceso de esa persona. Y tampoco sabes cuándo tú has sido el perpetrador para otra persona. Es decir, tú no sabes cuándo le has causado dolor a alguien. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que respetar el proceso, porque el que escupe para arriba se le devuelve todo lo que ha salido de su boca. Mira, hay una frase que me encanta que dice, tu peor enemigo no son las críticas que recibes, sino aquellas que tú aceptas. Sí. Y eso creo que es una frase que nos puede marcar durante toda nuestra conversación de hoy. Es hablar de ese enemigo interno que todos tenemos, que es nuestro saboteador y que muchas veces es el que menos nos permite conseguir lo que queremos y el que más duro nos da durante toda nuestra vida. Sí, y el saboteador está compuesto por varias partes. Una de ellas es las cosas que nosotros ignoramos. Es decir, toda nuestra ignorancia se vuelca en esa parte de nuestra personalidad que es saboteador, que nos hace cometer errores, que nos hace tener miedo, evitar tomar decisiones, nos hace escoger a la persona que se parece más a nuestras heridas, nos hace ir por el camino donde es más difícil o nos hace amar aquello que nos hace daño. Cualquier adicción se puede convertir en nuestra enemiga si nosotros no sabemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, ese saboteador es una parte muy bonita que tenemos que domesticar. De hecho, lo que vamos a hacer este domingo aquí en Medellín es precisamente eso, va a ser una labor continua durante 7 horas para que domestiquemos ese saboteador, para que le demos el lugar que le corresponde y para que ese, nuestro enemigo, más bien se convierta en nuestro aliado. Ajá, hay algo y es
cómo descubrir que soy mi propio saboteador, porque es que es muy fácil hablarlo, pero hay veces descubrirlo no es tan sencillo. Llevamos tantos años viviendo bajo los mismos paradigmas, bajo las mismas creencias, bajo los mismos comportamientos, que ni siquiera nos hemos parado o tomado el trabajo de hacernos responsables de nuestros propios procesos. Mira, descubrir el saboteador es posible cuando tú comienzas a mirar tus frutos, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decirte que tengo un saboteador muy concreto en el área del acondicionamiento físico porque no estoy musculoso como estaba en mis 20, estoy gordito, ¿sí? O entre comillas gordito, que estoy con un buen peso. Pero entonces podría decirte que mi Llenito anhelo de es, amor. y estoy llenito de amor. Si mi anhelo es, por ejemplo, estar musculoso, ¿sí? Entonces claramente tengo un autosaboteo en esa área porque a esa área no le dedico el tiempo, la atención. Lo único que le dedico tiempo y atención es a la alimentación, que en eso sí soy muy estricto conmigo mismo. Pero el tema es que el resultado es el que te dice dónde te estás saboteando tú mismo. Porque ya, yo Ajá. creo que ya tu audiencia y la mía sabemos esto, Juanita, y es que nosotros somos los responsables de nuestros resultados y ya estamos en un estado de conciencia en donde no estamos esperando a que la vida nos dé un golpe de suerte para nosotros cambiar. Aquí ya nosotros asumimos, es mi responsabilidad generar, es mi responsabilidad crear, es mi responsabilidad superar, transformar, cambiar mi vida. Y eso solamente llega cuando tú te haces cargo de ti mismo y dejas de estar echándole la culpa a tu esposo, que porque te habló duro, que porque no te trata. Ya va, ese hombre también es un resultado. La plata que tienes en el bolsillo es un resultado. Las deudas que tienes son un resultado. Entonces hay una pregunta magistral y esa pregunta es, ¿qué es lo que has hecho con tanta maestría en tu vida para tener lo que tienes, para que te pase lo que te pasa y para ser quien eres? Mira, la mayoría de personas buscamos afuera esos responsables o esos culpables de nuestras situaciones, pero en realidad afuera es simplemente como es adentro. Y lo que debemos empezar a cambiar y a transformar es nuestra propia visión y nuestra propia forma de vivir las cosas. Y con esto me acabas de dar una clave buenísima y es, no todos tenemos aspectos de la vida, el económico, el familiar, el del amor, el de las amistades, el de la salud, bueno, el de la recreación, ponga todas las cosas así. A mí me gusta mucho llevarlo a las cosas prácticas. Debe ser que en mi otra vida yo fui administradora de empresas, entonces esa parte todavía me pesa ahí. Y cuando tú pones todos los aspectos de la vida, analízalos y fíjate muy bien en cómo están siendo esos resultados. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo y vivimos tan acelerados que simplemente vamos esperando que los días pasen sin preguntarnos muy bien cómo estamos haciendo nosotros una justicia a ese gran milagro de vida y de día que tenemos. Sí, Olguita, y está bonito lo que estás diciendo. Y te voy a colocar algunos ejemplos prácticos, porque todo el tiempo estoy atendiendo personas en consulta. Y para mí es muy común recibir, por ejemplo, a una dama que me dice, Berto, me acabo de divorciar, esa persona me fue infiel, ¿sí? Y por supuesto, esto viene revestido de un gran dolor, de un proceso muy duro de darse cuenta de un montón de cosas. Entonces, cada vez que vemos un ejemplo como estos, pues por supuesto yo no entro a decirle a la persona, es que es tu culpa también, porque tú fuiste la que hizo esto. No, es, a ver, ¿cómo vamos a sanar el dolor? Pero ¿cómo vamos a comenzar a reconocer nuestra responsabilidad en lo que sucedió? Para que no sigas viviendo desde la perspectiva de la víctima, que tiene como objetivo, o sea, el cuerpo de víctima que todos nosotros tenemos tiene una función y es observar afuera y echar la responsabilidad afuera de lo que nosotros hemos hecho. Y es tan bonito cuando nosotros con humildad aceptamos, ya va, yo también hice esto, ¿sí? Es tan bonito como cuando una persona después de que ha vivido un proceso tan doloroso como este le dice al otro, mira, sabes que yo entiendo que tú fallaste, pero también entiendo que yo te fallé desde antes de esta forma, te pido perdón por esto. Entonces, de alguna forma, esto te permite sanar una herida y recuerda esta frase, Olguita, que a mí esta frase me encanta. Todo ciclo no cerrado se convierte en destino. Sí, Quiere decir esto, que si por ejemplo tú terminas una relación a las malas, con agresión, con gritos, sintiendo que quieres odiar por el resto de vida a esta persona, pues inevitablemente estás dándole un mensaje muy claro a la vida y el proceso que Dios te ha puesto para que tú lo vivas.
y le estás diciendo claramente, aún estoy viendo con recelo, con resentimiento, con dolor, eso que me tocó vivir. Por lo tanto, aún no lo he superado. Y Y si si no no, lo he superado, entonces vuelve y llega otro maestro, la otro vida es tan nombre, buena, misma historia. sí, claro, la vida es tan buena maestra que cuando no aprendes la lección te la repite y vuelves otra vez y caes en el ciclo. Por eso es que es tan bonito observar. Tú dijiste ahorita algo que es bien importante, ahorita, y es, necesitamos detenernos, ¿sí? Me debo detener porque yo no puedo vivir como un pollo sin cabeza tratando de hacer una cirugía a corazón abierto con aquella destreza y andando así por la vida todo loco. No, me tengo que detener, tengo que colocarme mi cabeza en el lugar, los pies en la tierra y decir, bueno, ¿con qué cuento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy? Necesito saber todo eso. Porque si yo no sé para dónde voy, y te voy a decir algo, hay una de las cosas de los pecados que yo cometí durante muchos años en mi vida, es que yo no tenía una ruta clara para hacer en mi vida y ese era uno de mis principales autosaboteadores. Si yo no tengo, si yo no tengo claro para dónde voy, pues el mejor lugar donde voy a estar es donde estoy, porque no tengo una definido la ruta concreta, que por eso fue que le dediqué tanto tiempo al tema del plan de los 21 días, le he dedicado tanto tiempo. Yo recibo milagros todos los días de personas que me dicen, Humberto, sabes que nos robaron y a mi esposo los ladrones lo citaron para devolverle parte del dinero que le habían robado. Y yo, ¿qué es eso? O sea, una cosa insólita, una cosa que se da una vez en mil millones de posibilidades. Y, y esos milagros se dan es porque ya tú comienzas a ordenar tu casita, ¿sí? Ujú. Entonces hay un primer paso que es importantísimo dentro del proceso de gestionar nuestro propio autosaboteo, es necesito ordenar mi casa interior, necesito saber qué está pasando, necesito saber por qué tengo estas conductas reactivas, por qué tengo este dolor, este resentimiento, esta actitud defensiva, qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que no he perdonado. Porque sabes una cosa, ahorita el saboteo, el autosaboteo también se alimenta de la ausencia de perdón. Si tú Claro. estás en resentimiento, pues atraes la frecuencia equivalente a ese resentimiento. Pero lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes ni de nuestros resentimientos ni de nuestras heridas y entonces vamos simplemente recibiendo más heridas o también cometiendo más heridas en otros, pero desde nuestro propio dolor. Por eso es tan importante el parar y hacerse esa autoevaluación y ese autoanálisis, porque incluso de lo que estábamos hablando, que en muchas partes es conocida como la ley de la correspondencia, y es que nosotros siempre tenemos esa correspondencia con las personas, lugares, hechos y cosas que están en nuestra vida porque nosotros mismos los creamos y hay veces es difícil de creer y de incorporar, porque entonces en ley de la correspondencia dicen, pero si yo soy tan buena, porque siempre me salen los infieles, pero si yo soy tan linda y tan confiada, porque siempre resulta el que me estafa. Y no nos damos cuenta que es que nosotros dentro de nuestra propia creación estamos constantemente originando que ese tipo de situaciones se nos presenten, no para hacernos daño, sino por el contrario, para sanar algunas relaciones y cosas que tenemos que hacer aún. Sí, y te voy a colocar un ejemplo que ese lo he colocado en clase y ese ejemplo me gusta mucho. Lo leí hace muchos años en un libro muy bonito acerca del perdón y cuenta la historia de un hombre que va entrando al metro de Nueva York y este hombre entra cabizbajo, meditabundo y sus hijos preadolescentes entran con él. Y los muchachitos están peleándose, se golpean entre ellos, de hecho, y el señor se sienta, los niños en esa pelea empujan y lastiman a una señora y la señora se molesta muchísimo y le dice al señor, señor, ¿cómo es posible que usted deje que esos niños hagan esto, esto y esto? Y el señor sacude la cabeza, sale de su letargo, mira a la señora y dice, por favor señora, perdóneme, lo que pasa es que vengo del funeral de mi esposa y no sé cómo manejar esto, no sé qué hacer con esto, ¿sí? Entonces, claro, nosotros siempre tenemos como una parte externa, una parte pública, un área pública, y de esa área pública, que es lo que le mostramos a las personas, mostramos una faceta de un universo que es bastante amplio, que tiene otras facetas. Y si tú solamente muestras esa faceta, pues obviamente las personas no van a ver y te van a juzgar por la faceta que estás mostrando. Pero resulta que nosotros tenemos otras dimensiones, otras dimensiones.
Y si nosotros, por ejemplo, estamos condicionados únicamente a pensar como se hace aquí en Antioquia o se hace en el resto del planeta, que toda mi vida gira en plata, 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 pues estoy viviendo solamente en un ámbito de mi vida, ¿sí? Que es un ámbito importante, pero que no es el más, el que me genera un mayor equilibrio. Es un ámbito vital, pero que necesita complementarse con otros ámbitos. Entonces el autosaboteo viene como resultado de no observar las diferentes matices, los diferentes reinos que habitan en nuestro interior. Y en nuestro interior hay, por ejemplo, una familia, sí, un sistema familiar. Tenemos, por ejemplo, un niño interno creativo, tenemos un niño interno enojado, tenemos un niño interior ansioso, un niño interior que fue carente de cariño, de ternura, de presencia. Pero también tenemos un niño interior que está dispuesto a aprender y a descubrir con cuál de ellos me relaciono, a cuál he ignorado, a cuál le doy poder. Así también tenemos un adolescente interno lujurioso que está siempre pensando en tener un vínculo sexual, en ver cosas que le apasionen o también en apasionarse de algo que lo conecte con la vida, en su descubrimiento. También tenemos un joven en nuestro interior aterrado porque le intimida que la vida se despliegue ante sí y no sea capaz de dar la talla. Y también tenemos un joven interior ambicioso que quiere conquistar el mundo y quiere comerse todo. Entonces, como tenemos tantas partes, tantos matices en nuestro interior, necesitamos, por ejemplo, darle lugar a cada uno, ¿sí? ¿Cuál es el lugar que ocupa este? Para qué tengo este pensamiento? Hay una cosa que, y te voy a contar esto, que es uno de mis grandes autosaboteos y lo recuerdo porque hace poco atendí a una persona que le pasaba lo mismo. Yo tuve dentro de mi posadolescencia, tuve una actividad a la que me dediqué durante algunos años, que era tocar batería en bandas de rock. Entonces tenía pues mi pelo largo, y tenía mi afición y mis amigos vinculados todos a ese universo. De ese mundo de metaleros, yo sé que heredé un modelo de pensamiento muy cínico, ¿sí? Y en ese modelo de pensamiento cínico era como que me permitía mirar con aires de superioridad a las demás personas, a las demás cosas, pero no me permitía reconocer la bondad en las cosas, entonces las miraba muy cínicas. Y ese pensamiento cínico habitaba en mí. Te esfuerzas en algo y después te dice, pero eso no te va a salir a ti, tú no te mereces. La vida siempre va a ser dolorosa. Claro, por algún momento si tú estudias filosofía te vas a dar cuenta que caes en un nihilismo, ¿para qué la existencia si todo es dolor, no? Pero hay que salirse de esos conceptos filosóficos y entender la vida desde otra mirada. Y la otra mirada es que, ya va, este discurso cínico en mi cabeza me está empujando a que mire algo, ¿sí? Pero también yo puedo manejar ese discurso cínico en mi cabeza. Ujú. También puedo condicionarlo, que por eso le coloqué a mi primer libro El triunfo del alma. La idea es que tú triunfes sobre ese condicionamiento para que ese pensamiento cínico no te siga dominando. Entonces, no, es que estoy muy gorda, estoy muy vieja, ya nadie me va a querer, ya va. Ese pensamiento cínico no te puede seguir dominando. Necesitamos elegir y condicionarlo a él también. Mira, hablarlo es muy fácil, pero lo cierto es que cuando un comportamiento es adquirido durante tantos años y se hace incluso de una manera involuntaria, caer en conciencia y transformarlo, en muchos de los casos para algunas personas no es tan sencillo. Demos esos tipsitos o esos secretos que pueden ayudar a hacer esa transformación. Porque mira, incluso te lo voy a confesar, tú sabes que mi primera formación fue con programación neurolingüística, mi primera certificación fue a través de la palabra. Sin embargo, a pesar de uno aprender ejercicios que a través de la palabra hacen un derribamiento de creencias, no en todos los casos ni para todo el mundo esos ejercicios necesariamente funcionan. Así Hay es. otros que pueden conectar más con otras personas. Sí, pero eso depende del proceso espiritual de cada persona. Hay Ujú. algo que nosotros necesitamos comprender y es que lo que nos sucede en nuestra vida también tiene que ver con un proceso de crecimiento y de evolución espiritual, Sí. en donde cómo tú afrontas la situación va a determinar mucho tu capacidad de generar los resultados. La PNL es muy bonita, es poderosa, yo la estudié en el año 2002 y para mí abrió un universo gigantesco, pero cuando en el año 2009 yo estudio coaching, cuando me meto más en el tema
ya más psicológico, paralelo al coaching, me doy cuenta que nuestro universo es muy complejo y que Ujú, tiene mucho que ver con cuál es la necesidad del alma, que eso es algo que nosotros necesitamos reconocer. ¿Cuál es la necesidad de mi alma, por ejemplo? ¿Cuál es la necesidad de mi alma al yo generar esta enfermedad, la cual me hace, por ejemplo, ser el centro de atención de la familia? ¿Cuál es la necesidad de mi alma al generarme esta escasez económica? ¿Cuál es la necesidad de mi alma al tener esta rabia hacia el gobierno? ¿Sí? Todo siempre detrás de cada cosa que hacemos hay una necesidad que nosotros queremos cumplir, que queremos satisfacer, y esa necesidad la disfrazamos con nuestras conductas externas, ¿sí? ujú. Entonces hay una conducta externa, pero ella pretende satisfacer. Entonces, ¿me enfermo para qué? Bueno, me enfermo porque a través de la enfermedad comienzo a sentir por fin que soy valioso para alguien. Comienzo a sentir que alguien me puede cuidar, que alguien puede dedicarme tiempo, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Y esa es una de las tantas funciones de la enfermedad. Por ejemplo, tener esta escasez económica, porque a través de la escasez yo estoy buscando el apoyo que a lo mejor no recibí cuando era pequeño, y a través de esta escasez que me hago visible para aquellas personas dentro de mi sistema familiar que me pueden rescatar, ¿sí? Entonces me condiciono y me hago adicto a esta condición para que la persona me mire, para que la persona me reconozca y para que la persona me rescate. De alguna forma Ajá. el pensamiento infantil del niño herido es necesito ser rescatado, necesito ser mirado, necesito que me des una mano. Entonces es un comportamiento del adulto, de un adulto que aún no ha sanado el ciclo de que ese niño necesita sanar. Y que Por hay algo eso, importantísimo, es que para mí, por ejemplo, dentro de mis terapias y de todo, todo empieza por allí. Cuando nosotros miramos nuestras heridas del niño interior, cuando nosotros sanamos ese papá y esa mamá, nosotros de una u otra forma hacemos como una apertura a nuestro nivel emocional y un entendimiento más profundo de por qué nos portamos como nos comportamos, por qué nos hablamos, como en muchos casos lo hacemos, e incluso por qué tenemos determinados resultados. Por ahí para mí arranca como todo este aparatico moldeable que somos nosotros como seres humanos para un entendimiento desde el alma, el entender y el curar esas heridas desde mi adulto. total, y darle el lugar que le corresponde al niño. Hay una frase de la psicoterapia gestal que a mí me gusta mucho y ellos dicen, hay que permitir que el dolor sea dolor, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando nosotros ubicamos la emoción no expresada, la emoción reprimida, la emoción no procesada de la forma adecuada, o una conceptualización de un hecho que a mí me sucedió, y yo le doy el orden, como cuando trabajamos en hipnosis. Cuando tú trabajas en hipnosis, tú, por ejemplo, puedes ir en esta vida o en una vida anterior a un hecho, a una situación, y tú la reinterpretas y te das cuenta que la persona llega otra vez al presente y se da cuenta que, hey, me siento libre, me siento sanado, me siento aliviado. Eso condiciona muchísimo. También nos condiciona mucho el medio ambiente cultural. Una principal fuente de saboteo es que nosotros nos dejamos absorber por tendencias e influencias culturales, las cuales no cuestionamos. Y te voy a colocar un ejemplo muy paisa. A los paisas les gusta mucho la música popular, la música de Ajá, despecho, ¿sí? ajá. Y tú en cualquier casa paisa bueno, no digo paisa colombiana, eso es un mal generalizado en toda Colombia, ¿sí? Escuchas letras que literalmente las está diciendo una persona que está llena de dolor, de rabia, de odio, de despecho o de ideas vengativas. Sí. ¿Sí? Entonces la gente se va a un concierto, la gente y comienza a cantar esto con aquella pasión, a lo mejor se parece a sus heridas, ¿sí? Pero le da mucho poder a algo que no edifica la estructura de la sabiduría en ti. Ajá. Miren, y lo mismo pasa con el tema de las noticias, y aquí me gustaría hacer un alto, aunque ya volvemos al tema del enemigo, porque muchas de las personas son muy pendientes de las noticias, y las noticias están encaminadas, porque lo digo yo que he trabajado como periodista toda la vida, es ¿qué vende más? ¿Lo bueno o lo malo? En un noticiero Ujú. siempre va a vender más lo malo.
y lo malo lo magnifico y causa morbo, y ese morbo entonces me trae más rating, y el rating más ventas, y obviamente eso hace que mi canal funcione mejor. Así funcionan las cosas. Pero entonces estoy yo viéndolo justo a la hora de la comida, cuando me voy a sentar a disfrutar de mis alimentos y digo, voy a aprovechar mientras como a ver el noticiero. Imagínese lo que usted se está llevando no solamente a su cuerpo, sino a su ser interior y a su alma. Y empiezo a intoxicarme con todo ese nivel. Y empiezo a escuchar cosas, la economía está perversa, hay problemas por aquí, hay desastres naturales, hay políticos no sé qué. Y cuando apago el televisor estoy contaminada. Estoy, mejor dicho, lista ya para convertirme en ese botoncito rojo de la bomba nuclear, donde soy tan reactiva que cualquier cosa que me toque, como yo estoy conectada con esa emoción, esa vibración, ¡pum!, hago que estalle. Salgo a la vida a ver con mi familia y a conversar. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir la vida? Sí. ¿Cómo me voy a identificar dentro de esa vida? Contaminado. Entonces, empezar por una limpieza real de todo ese tipo de cosas es indispensable para dejar de hacernos tanto daño, no volviendo al tema del enemigo. Sí, sí. Mira, esta mañana mi suegra me dice, ¿sabes qué? Dijeron que iba a haber un terremoto de escala 10 y yo, mamita, eso no es cierto. No es posible predecir un terremoto. No es posible, no No ha hay forma. habido. Ajá. Eso es, sí, eso es simplemente gente que se inventa noticias falsas y las comienza a distribuir. Obviamente, gente inocente comienza a reproducir eso como si fuese una verdad. El caso es que hay un principio dentro del proceso de evolución de nosotros los seres humanos, y es que donde nosotros ponemos nuestra atención, en eso nos convertimos. Por eso el asunto de saber en dónde está nuestro ser, dónde está nuestra alma, dónde está nuestro amor, nuestra intención, lo que amamos, lo que anhelamos de nuestra vida, siempre va a determinar lo que nos pasa. Te voy a contar una anécdota. Esta tarde una persona me hace una pregunta. Humberto, quiero preguntarte si crees si la brujería existe. Y yo le digo, sí, la brujería existe y existe y le hace daño a las personas que son vulnerables a ella. Entonces me dice, ajá, ¿y cómo es uno vulnerable a la brujería? Y bueno, una persona que es vulnerable a la brujería es una persona que está en un estado de negatividad, es una persona que está en estado de chisme, en un estado de ingratitud, es una persona que está estresada, que se preocupa mucho por alguna cosa y en lugar de actuar lo que hace es estar en un estado predepresivo, pensando en algo negativamente. Una persona que se deja dominar por la rabia, una persona que está juzgando continuamente a las demás personas. Esa es una persona que se hace vulnerable a vibraciones muy bajas. Hay personas con mala intención y hay personas que pueden enviarte una intención, así no haga un ritual, así solamente te digas te desgraciado. Pero si tú estás en un estado de conciencia, y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque a mí hace muchos años una periodista en Venezuela me preguntó, Humberto, ¿cómo haces tú para atender consulta todo el día y no quedar cargado por las energías y las cosas que las personas te están emitiendo? Y yo no supe qué responder, Olguita. Pero después me di cuenta de varias cosas. La primera es que cuando yo atiendo a una persona en consulta, yo no la victimizo. Yo no la veo ahí, pobre de ti, todo lo que te ha pasado. Como una muy buena amiga aquí de Medellín que me dice anoche, Humberto, ¿qué se hace porque a un niño de 4 años esta noche se le está muriendo su mamá, está agonizando? Media hora después me dijo, la mamá murió. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué se le dice al niño? Por supuesto, hay cosas muy difíciles, ¿no? Y cuando yo observo, y yo no te victimizo, yo observo que tú estás viviendo lo que estás viviendo porque tienes la correspondencia de tener esa experiencia, porque a través de esa experiencia tu vida se está edificando y se está consolidando, que depende de ti, si la vas a mirar como, como algo a lo que debes rechazar o atacar, o si lo vas a mirar como algo de lo que vas a aprender, porque el Claro. aprendizaje es la gran herramienta para todo. Entonces, claro, yo no victimizo y yo te confieso, yo puedo ver, por ejemplo, noticias de cualquier índole y soy completamente neutro, no me generan el más mínimo movimiento interno, ¿sí? Y eso es porque pues mi labor es trabajar con conflictos muy fuertes, Y has conflictos. estado ayudando en procesos supremamente fuertes a nivel Sí. social en nuestra ciudad. Ajá, entonces, claro, hay cosas que
trascienden con lo imaginable. Yo no considero que me esté convirtiendo en un ente o como en un desalmado. O que no genere alianza, o que no genere identificación, o que no entienda la vulnerabilidad del otro, o no sienta compasión. No está Sí, eso en plano. no. Se trata es de que te veo a ti desde tu luz y no desde el personaje que estás haciendo en este momento, que es transitorio. O Ujú. sea, el personaje que eres en este momento es transitorio. Y yo los animo a que sea transitorio, porque sería terrible que de aquí a 2 años ustedes sean el mismo personaje. O sea, nosotros necesitamos mutar, evolucionar, crecer, avanzar, para que ese personaje que estamos siendo pueda llegar a otra dimensión, pueda llegar a otra comprensión y a otro nivel. Pero ¿Sí? mira, no nos digamos mentiras. Hay gente que se queda en el personaje toda la vida. Sí, claro que sí, Y, total. incluso, si nos vamos al plan del alma, hay gente que su plan del alma era no descubrir a qué vinieron. Eso era como, sí, eso es cierto, Guita, eso es cierto. Por eso es que hay que mirar todo desde la compasión. A mí me frustra, por ejemplo, que mi papá sea adicto al café y que eso lo genere una enfermedad, una migraña muy fuerte, ¿no? Pero no hay poder humano, ni palabras amorosas, ni fuertes, ni de médicos, ni de especialistas que le hagan a él cambiar su adicción, ¿sí? Exacto. Pero esa es la génesis, ese es lo que le genera a él esas migrañas, porque el café es una Ujú, adicción, a todos nos encanta, a todos lo disfrutamos, pero se nos sale de las manos cuando lo soltamos unos días y empezamos a tener síndrome de abstinencia. ujú. Entonces, eh, mi, mi, mi dolor es ver a papá sufriendo, pero también acepto que es su elección y es lo que a él le toca vivir. ¿Qué me toca hacer a mí? Papá, estoy aquí, te amo aunque pase lo que pase, aunque estés haciendo lo que estás haciendo, así te voy a amar. Y esa es mi Y elección. esa compañía respetuosa que no intenta cambiar al otro porque se es consciente que la única persona a la cual puedo cambiar es a mí mismo, volviendo al tema de cómo descubrir mi enemigo y cómo erradicarlo o más bien cómo mitigarlo, porque creo que ese del todo no se va, porque el ego está presente con nosotros y hay veces nos juega malas pasadas, pero sí como saber escucharlo para saber cuándo sí viene a decir algo valioso o cuando te está interrumpiendo en tu proceso de crecimiento. Entonces, con el otro lo acompaño amorosamente, compasivamente, como una compañía respetuosa y amorosa. Conmigo Sí, mismo me doy el mismo respeto, amor, aceptando también mi propia vulnerabilidad, pero haciéndome preguntas inteligentes que me lleven de una u otra forma a conectar con mi emoción, con mi sentimiento, con mi camino y con el cambio que puedo ser para poder transmutar y cambiar aquellas cosas de mí que de pronto no me construyen o que no me gustan, ¿o no, Humberto? sí. Mira, la relación que tengo conmigo mismo está muy determinada por los miedos, ¿sí? Y los miedos son el principal recurso que utiliza nuestro ego para manipular nuestra conciencia, nuestras acciones y la intención. En este libro, que hace poco, bueno, lo escribí en el año 2011, salió a la venta en el año 2012, este libro, en él dediqué parte del capítulo a hablar del tema del ego, ¿sí? Y para mí el ego es algo con lo que nosotros necesitamos convivir de una forma amorosa, porque la gran virtud de la oscuridad en nuestra vida es que es el camino hacia la luz. Hoy leí una frase muy bonita, alguien la posteó y me gustó mucho, decía que esa cueva oscura donde te da miedo entrar es el primer paso para encontrar la luz en tu vida, ¿sí? Y me gustó mucho esta frase porque es literal así. Cada vez que yo atiendo a un grupo de personas o a una persona en consulta, lo que observo es que aquello que no me está diciendo es el lugar donde generalmente pongo más la atención. Ujú. Me habla de esto, me habla de lo otro, pero lo que no me está diciendo allí es donde está el origen de todo, que es el lugar oscuro, lo que la persona no puede ver o lo que no puede concienciar y expresar afuera. Cuando la persona ve ese lado oscuro, porque escucho lo que me dices, pero también escucho lo que no me dices, ahí la persona se queda con la boca abierta y dice, ah, caramba, me estoy dando cuenta de esto, estoy Ujú. descubriendo esto, me estoy dando cuenta que en esta dimensión, en este universo que estoy habitando, yo pensaba que mi problema era este, pero en realidad la situación es esta. Como la mujer que le dice al marido, es que usted tiene todo el potencial, usted es muy bueno, usted puede salir adelante, yo creo en usted, ¿sí? Pero la pregunta es, mamita, ¿no será que usted está empujando a ese hombre, alentándolo a ser mejor?
simplemente para estar escondidita detrás de él. ¿Y dónde está su luz? ¿Dónde está su brillo? ¿Dónde está la grandeza de su alma manifestada en tantas cosas que puede hacer? Y he descubierto eso, que todos de alguna forma, y esto sobre todo se ve en la dinámica de la relación de pareja, que el lunes estaba haciendo un live con Carlitos, y en la dinámica de la relación de pareja, nosotros siempre comenzamos a utilizar a nuestra pareja como un chivo expiatorio. Ujú. Y a través de ese chivo expiatorio, lo que nosotros hacemos ahorita es, voy a utilizar a esta persona y voy a colocar toda mi atención en ella, voy a enfocarme en lo mal que me hace sentir, voy a obsesionarme con la idea de que él puede cambiar y que yo lo voy a salvar, voy a enfocarme en la idea de que me hace sentir mucho dolor y que es la culpa de él de que yo esté tan desgraciado. Es la culpa de ella que yo me sienta tan mal. Es la culpa del jefe que me sienta. Entonces siempre tenemos un chivo expiatorio externo. Y mientras nosotros no domestiquemos la idea de que hay algo afuera que nos hace sentir dolor, vamos a ser esclavos y vamos a estar estancados en un mismo punto. Ajá, Porque hay lo que que pasa es que es romper. más fácil. Yo llego y le digo a todo el mundo, tengo una hermana a la que amo y le digo a mi hermana qué es lo que debe cambiar, qué es lo que debe mirar, qué es lo que debe transformar, porque como yo la amo, entonces soy la persona indicada para decirle en amor aquellas cosas de ella que yo considero debe cambiar. Luego llego a la casa, me encuentro con el esposo y le digo al esposo todas aquellas cosas que él debe cambiar, porque es que es mucho más sencillo el mirar a través del espejo de afuera. Pero todo, primero, hay varias cosas aquí. Una, todas aquellas cosas que yo quiero cambiar el otro por ley del espejo, debo trabajarlas en mí. Es decir, cuál es mi miedo oculto, como decía Humberto, o que tengo que trabajar en mí, que me estoy viendo reflejado en el otro y no he querido por una simple sensación, que es mi segundo punto. La mayoría de nosotros miramos más afuera porque nos da mucho miedo mirar para adentro y tener que trabajar. Sí, o me pasaba a mí, ni siquiera sabía que tenía que mirar para adentro. O sea, a veces sí, o sea, ay, que tengo que ver adentro. Yo no he matado a nadie, soy un buen papá, pues hago lo que puedo, me esfuerzo. No, el universo interior es infinito, es grandísimo. Y sabes una cosa muy bonita también de lo que estamos hablando, que es tan bonito saber que nosotros nunca vamos a estar completos, porque eso le da mucho sentido a nuestra existencia. Saber que todos los días vamos a aprender algo nuevo, saber que todos los días vamos a descubrir un rasgo de nuestra personalidad que nos va a alimentar el crecimiento de alguna forma. O sea, es muy bonito y es muy bonito entonces porque ya comenzamos a dejar de estar viendo a la vida y sus procesos como el enemigo, que este es Ujú. un asunto esencial, esencial y yo creo que es la base de todo. Vamos a dejar de ver, por ejemplo, el fracaso como un enemigo, la traición como un enemigo. Vamos a dejar de ver el dolor o la pérdida o la separación como un enemigo. Y te lo digo porque si, por ejemplo, yo no quedo en la quiebra del año 1999, yo no habría tenido la oportunidad de convertirme en la persona que me he convertido a través de la vivencia, de todas las cosas que me pasaron a partir de esa estafa, de todas las cosas que me pasaron a partir de tener que emigrar a otro país. No sería y no hubiese consolidado o tenido una ruta como la que he tenido hasta el día de hoy. Y yo siento que el poder mirar hacia atrás y ver con gratitud el dolor que nos ha traído hasta aquí, es una señal en la que tú dices, aprendí, acepto ese aprendizaje, lo respeto, pero también respeto el proceso de la vida. Ujú. Entonces, mi invitación para todos, Olguita, es, no importa lo que te esté pasando, no importa lo que te haya pasado, por favor, por amor a ti mismo, por amor a ti misma, bendice y agradece lo que te haya pasado y lo que te esté pasando. No te opongas porque el que resiste persiste. Lo que resistes persiste. Ujú. No te opongas, bendícelo, bendícelo. Esta es una fórmula poderosa. Cuando tú bendices lo que no te gusta, cuando tú bendices lo que te duele, cuando tú bendices lo que sientes que te estanca, cuando tú bendices el no que te da un cliente, cuando tú bendices el no que te da una persona de la que estás enamorado, entonces tú te das cuenta que comienzas a generar mecanismos endógenos y exógenos. Ujú. Comienzas a generar mecanismos desde ti para ser capaz, ¿sí?
Y mira lo que dice aquí Kate, así el dolor haya sido causado por Causado por errores errores propios. propios. Y por aquí te tengo una pregunta que me encanta porque creo que es también algo que vemos a diario en consulta y es, Miriam que nos escribe desde Argentina y dice, yo soy esclava de mi inseguridad. Pues mi pareja me tiene en cuenta y dice que me ama, pero él tiene amigas con las que se escribe por chat a diario y no sé cómo enfrentarlo. Bueno, imagínate, si hay algo importante en esto es que él tiene o él hace lo que tú le permites y lo que tú te permites, ¿sí? Porque cuando estamos en una relación funcional de pareja, el hombre o la mujer no tienen nada que estar buscando afuera si el acuerdo es tener una relación monógama. Entonces, solo la verbalización de lo que está diciendo, yo soy esclava de mi inseguridad, ya estás colocando el nombre de Dios y estás dando una declaración tan fuerte en contra de ti misma, que por supuesto esto alimenta lo que quieres sanar. Y hay que comenzar a decir, yo soy más grande que esta situación, yo soy libre de la inseguridad, yo soy capaz de trascender esta inseguridad. Solo por el lenguaje, es un inicio para todos. En el inicio vamos Es a que cambiar mira el la lenguaje. esclavitud lo que lleva, la esclavitud tiene cadenas y uno no puede caminar hacia la vida libre y en paz si está encadenado. Entonces hay que transformar primero la palabra, porque a través de la palabra liberamos el pensamiento y eso es importante, pero además el pensamiento es el que sostiene el sentimiento. Entonces lo que yo pienso es al final lo que yo siento y esto que pienso y siento al final se convierte en mis acciones. Claro, obvio que eres esclava porque desde la palabra lo estás diciendo como esclava. Entonces generas en tu nivel de pensamientos esos garrotes de la esclavitud que te llevan a sentirte frustrada, insegura, con miedo, temerosa, poca cosa, poco valorada y un montón de cosas. Y por ende, si yo veo que él está chateando, mis acciones van a estar orientadas a esa emoción que ya le puse a ese pensamiento. Así que cuando yo transformo la palabra, cambio el pensamiento, siento otra cosa diferente y mis acciones se hacen coherentes, empieza a transformarse toda la situación que estoy atravesando, viviendo. Es que mira que hoy estamos en el club de las mujeres oprimidas. Mira esto. ¿Y cómo podemos agradecer, por ejemplo, estar en una relación de 13 años donde tu pareja todo el tiempo te opaca? La pregunta, Vanessa, que te debes hacer es, ¿cómo vas a generar tú el sistema para darte cuenta que a lo mejor ese ciclo se terminó hace rato y no has tenido el valor de cerrarlo? O sea, ¿para qué vas a estar tú con una persona con la que te opaca? Y esto hay que mirarlo desde muchos ángulos. ¿Por qué razón me he victimizado frente a este individuo? ¿Por qué razón, siendo tú capaz de pararte sobre tus pies y brillar, porque no lo haces? Él te lo está impidiendo, pues si te lo está impidiendo, necesitas llamar a la policía, ¿sí? Ay, ¿cuál es la inseguridad que tú tienes que trabajar en ti misma para no permitirte brillar? Porque nadie puede apagar el brillo que tú no permites mitigar. Así de sencillo. O sea, ay, es que mi pareja me dice cosas que, acuérdate, la gente puede decir muchas cosas, como lo decía hoy al inicio con la frase. La gente puede decir muchas cosas, pero solo se convierten en ciertas aquellas que yo me trago. Es así de sencillo. Mira, pregunta Cruz Dolores. Saludos, una pregunta. Tengo 5 años con mucho dolor en mi cuerpo. Ya busqué demasiada ayuda médica y ellos no me encuentran ninguna enfermedad. Pero mis dolores son más fuertes con cada vez que pasa el tiempo. Mamita, el problema es que ustedes desde que nació le colocaron un sello bien feo y ese es ese nombre de Dolores, ¿sí? Con todo el respeto para las damas que se llaman Dolores, busquen la forma si en su país, en Colombia, sí se puede cambiarse el nombre. Eh, y otra cosa es importante elevarte por encima de la identidad. Como lo decía hace rato, el dolor tiene una causa y tiene un para qué. ¿Cuál es el para qué de este dolor? Cuando los médicos no encuentran la causa del dolor, ahí lo que hay que es escudriñar cuál es el dolor emocional que tú no te estás permitiendo soltar. Y los dolores emocionales surgen, te voy a contar un ejemplo rápido. No sé, hace el año 2016, llega una alumna en el Perú y me dice, Humberto, lo que pasa es que tengo un problema en la ciática y este problema no me deja, yo soy deportista, ella es una mujer que nada en el mar de Lima, 5 kilómetros, 3 veces a la semana, un mar frío, además. Uh -huh. El Pacífico Eh, es helado, yo soy de allá, acuérdate. Sí, claro. Entonces, ella me dice, y yo le hago una pregunta, ajá,
¿Y cuál es el miedo a hacer ese cambio? A ella le hizo clic. El caso es que al día siguiente ella me viene y me dice, Humberto, yo llevaba más de 3 años con este dolor en la ciática y ya no siento nada. Yo, ¿cómo así? Yo, sí, yo he ido a los médicos, ella es odontólogo, también está metida en el universo de la medicina. Me dice, Humberto, solo con esa pregunta que tú me hiciste ayer, a mí se me quitó el dolor. Yo me quedé pensando y me cambió todo. Esa mujer hoy es mi gran amiga, su esposo es mi gran amigo, yo me quedo en su casa cada vez que voy, es mi productora en Perú, se Ujú. llama Corina. Entonces, de alguna forma, el dolor físico está vinculado al dolor emocional. Y cuando tú no descubres la causa es porque hay algo que estás reprimiendo y algo que no te estás permitiendo expresar. Necesitamos expresar, pero necesitamos reconocer qué es aquello que me duele. ¿Sí? En primer lugar, para hacer un proceso progresivo que se acorde a cada persona. Nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Lo que a nosotros nos genera dolor es la interpretación de aquello que vemos. Y la interpretación está condicionada por tu estructura cultural, tu estructura social y los aprendizajes que tomaste como una verdad absoluta. Por ejemplo, para el dueño de la funeraria, el que se fue una persona es oportunidad de fortalecer su negocio, ¿cierto? Pero para el familiar de la persona que falleció, pues es un motivo de dolor grandísimo. Ujú. Entonces, todo depende del lugar que ocupes, todo depende del lugar donde tú estés. Pero además hay una cosa, Humberto, que es en el tema de la enfermedad, que ya cada vez más la ciencia se acerca a esto, y es que los procesos de enfermedad no se dan porque sí, son procesos emocionales no sanados o procesos de dolores no sanados, los cuales, al ser sostenidos durante mucho tiempo, nos llevan a una manifestación de enfermedad. Y hay libros hermosos que nos hablan de esto, como La enfermedad como camino del alma, y muchos otros que traen una explicación. Por ejemplo, en el caso de ella puntual, que dicen los médicos no me encuentran nada, pero el dolor persiste, de cómo cuando nosotros sanamos nuestro nivel emocional y nos hacemos cargo o de nuestras heridas de infancia, o de sanar papá y mamá, o de la validación de nuestras emociones, o de duelos que de pronto no hemos procesado, el dolor también desaparece de nuestra vida. Estamos llenos de preguntas, así que vamos con calma. Hay una que me encanta hacerte a ti porque sé que es una de tus especialidades, y es alguien que nos escribe y nos dice, es que yo gano dinero, pero no sostengo el dinero. El dinero no me rinde. Bueno, lo primero, hay dos posibles opciones que tienes, que se me metió aquí una pequeña intrusa. Muy bueno. Te están echando los perros. Sí, sí, sí. Que hay dos opciones allí importantes. La primera es que la persona efectivamente no sabe administrar sus recursos y gasta más de lo que gana, porque quiere saciar una necesidad emocional a través del gasto. Entonces hay personas que tú te encuentras en el mundo y ellas sienten mucho placer al comprar. ¿Qué sucede conmigo? Yo compro y me siento, pero yo siento más placer al tener el dinero conmigo. Y eso marca una gran diferencia en el contexto de la administración. El otro gran punto en cuanto a esa pregunta tiene que ver con que hay muchas personas que piensan que ganan bastante y en realidad no ganan. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, ganar 10 millones de pesos para muchas personas es mucho dinero. ¿Sí? Para el que se gana un salario mínimo, ganar 10 millones aquí es un montón de plata. Pero cuando tú te pones a ver en contexto del costo de las cosas, de la inflación, del costo de los servicios, te das cuenta que 10 millones de pesos no es nada. Es muy, muy poco dinero. Entonces, hay que ver desde esa subjetividad cuál es el rango del termómetro de la abundancia de esa persona. Porque si tiene un termostato bien abajito, pues para él 3 millones va a ser mucha plata. Y lo más lamentable es que aquí la mayoría de profesionales en Colombia, eso es lo que ganan, 3 millones de pesos. Y hay Entonces hay que algo ver. también, lo que tú dices, yo aquí me vuelvo, pues me confieso, yo tenía y llenaba mis necesidades emocionales, ay, cosita linda, llenaba mis necesidades emocionales con el tema de comprar. Y yo iba y compraba cosas que no necesitaba, pero a mí me daba un placer enorme, pero lo que tenía era que mirar la emoción que yo tenía profunda y lo que tenía que sanar para no necesitar ese tipo de cosas. Así que esa yo creo que es una clave buenísima. Por aquí hay muchos que están dolidos
del corazón. Uno que dice, terminé una relación después de 13 años y me siento con dolor. Otra que tenía una relación de 2 meses que aunque ella la terminó, aún conserva el dolor y no sabe qué hacer con él. Así que vamos a aprovechar estos últimos minutos porque ya vi que ya te están requiriendo por allí para que les ayudes. Es una mochura para que podamos resolver esas preguntas. Y es que indudablemente el dinero, la salud y el mal de amores son las preguntas más frecuentes que nos hacen. Sí, mira, repito lo que dije hace rato. Todo lo que nos pasa tiene un propósito y una función. Y nos pasa porque a través de ese dolor que estamos viviendo, vamos a desplegar una parte nuestra que necesita crecer. Es decir, hay una parte dentro de nosotros que necesita crecer, madurar, evolucionar. Y esa parte dentro de nosotros necesita de ese dolor, de esa ruptura, de esa traición, de esa quiebra, de esa enfermedad, para crecer en ese contexto. Ahora voy a decir algo muy importante que no lo hemos dicho, pero es vital. Muchachos, muchachas, chicos, chicas, nosotros necesitamos obligatoriamente ser asistidos profesionalmente. Toda persona que piense que va a gestionar sus procesos emocionales por sí mismo y que le va a ir bien está equivocado. Es como que tú llevas el carro al taller, ¿sí? Y el mecánico te da un diagnóstico y te dice, no, no, yo lo voy a arreglar en la casa. Y agarras con los utensilios de la cocina a tratar de desbaratar el carro. ¿Qué va a pasar contigo? No vas a hacer nada. Necesitas. Es que es más, así seas mecánico, porque es que incluso nosotros que trabajamos en terapia y que le damos terapia a muchas otras personas, también necesitamos nuestro propio terapeuta y necesitamos nuestro propio apoyo también. Y eso debería estar dentro del mercado diario, o sea, mercado, servicios, terapeuta, porque eso al final es lo que sostiene el equilibrio emocional de todo un hogar y de todo un país. Oye, es que acorta el camino. Sí, Olguita, yo he sí. conocido, por ejemplo, personas de 80 años a las cuales en un proceso terapéutico nos toca obligatoriamente trabajar un proceso de cuando tenían 15, 14 años. Todo lo que se hubiesen ahorrado, todos los universos que hubiesen podido visitar, si hubiesen trabajado eso con anticipación. Por supuesto, sabemos que el mundo es perfecto y que todo llega en el momento en el que es correspondiente. Pero como estamos en el aquí y en el ahora, vamos a preguntarnos todos, ¿cómo puedo yo ponerme estos zapatos nuevos que me van a permitir caminar y recorrer mayor camino? O tener un Ujú. carro nuevo donde voy a ir más rápido, o tener un avión donde voy a ir y voy a atravesar el mundo. La terapia es eso. La terapia es dejar de estar andando descalzo y con los pies sangrando y sanar tus pies y ponerte los mejores zapatos del mundo, los más cómodos, los más suaves y los que te llevan más lejos. Y con eso también me gustaría responder una de las preguntas que dice, ¿y qué terapeuta? ¿Un coach? ¿Un hipnoterapeuta? ¿Un psicólogo? Pues para mí lo voy a dar desde mi percepción y luego le pido al profe que también no lo dé. Para mí desde mi percepción, perdón, es el que más se acomode y con el que mejor te sientas cómodo. Hay gente que se siente muy cómodo con la psicología tradicional y es perfecto. Hay gente que se siente muy cómodo con la hipnosis y es perfecto. Hay gente que hace constelaciones y le fascina. Hay otros que no le gustan para nada. Entonces, al final creo que existen tantas terapias como personas existen. Uh Busca -huh. y averigua aquella en la que tú te sientas cómoda, porque esa es la que tu alma te está diciendo, te está invitando a sanar, ¿o no? Sí, pero sabes una cosa, a mí me sucede esto, Olga, y es que cuando yo tengo la necesidad, me aparece la respuesta en Sí, el camino. sí. O sea, me llega, entonces me encuentro un live, entonces ya ustedes saben a quién van a contactar, ¿no? Cuando voy en el camino, y me ha pasado en momentos difíciles de mi vida, me estoy pasando un momento difícil y al otro día me encuentro en un programa, me lo encuentro de frente, me encuentro la respuesta. Entonces también hay que escuchar al universo, porque Dios sabe y a través de los ángeles, que son las personas, a través de las situaciones, ellos te ponen el camino y la persona idónea para lo que tú estás viviendo. Lo que hay que hacer es así, porque es que muchas veces vivimos como los caballitos, como si estuvieras en coche solamente mirando hacia un lado. Hay que poner los 5 sentidos para estar despierto. Antes de que nos olvidemos, el domingo tienes evento. Cuéntanos de este evento, por favor, Humberto. ¿Dónde, cuándo, Olguita, dónde, cómo podemos estar? Olguita,
vamos a estar este domingo en el Centro Comercial San Diego. Hay como en el sexto piso unos salones, unos auditorios muy lindos, y allí vamos a tener mi taller favorito que se llama el Liberándome del Saboteador Interno. Ujú. Vamos a estar todo el día haciendo una labor de sanación interna de las heridas que aún están abiertas, y allí lo vamos a identificar. En varios ejercicios se van a dar cuenta, esta es mi herida. Cada uno va a identificar la herida y vamos a hacer la labor. Vamos a hacer la labor y es un proceso muy hermoso porque obviamente hay personas que dicen cambia la vida, pero lo que yo digo es, yo soy más exacto, es decir, te da herramientas para que sigas manejando un proceso de vida muy bonito, ¿sí? Ujú. Y lo que hacemos en ese proceso es que sanamos, perdonamos y nos conectamos con el amor. Entonces, si alguno de ustedes quiere asistir, me puede escribir un mensaje interno. En mis historias tengo el teléfono de la productora. Lo voy a escribir aquí en el chat ¿Para que la cuántas sigan. personas? ¿Es cupos limitados? Porque el auditorio de San Sí, Diego es sí, es bien súper bonito. grande. Sí, bueno, tiene varios salones, pero como es un taller Ujú. terapéutico, no aceptamos más de 60, 70 Eso te iba a decir. personas. Ah, Sí, maravilloso. Esta vez será en Medellín, en el Centro Comercial San Diego, para la gente sí, que pregunta de Bogotá, la gente que pregunta de Panamá, la gente que pregunta de Estados Unidos. Esta vez será en Medellín. Pero me imagino que además estás haciendo también otro tipo de terapias, otro tipo de cursos y tienes cosas virtuales o algo para la gente que nos ve desde otras sí, partes. sí, sí. Bueno, ahorita tenemos un evento muy bonito, es el mismo, lo vamos a dar en Perú, el 2, la siguiente semana. Vamos a tener Bogotá. En Bogotá ya lo hicimos hace un mes, el Ujú. Liberándome del Saboteador Interno. En Panamá también lo hicimos hace 3 meses, para la gente que está aquí preguntando de Panamá. Vamos a tener un diplomado poderoso en septiembre, online para todo el mundo, donde le vamos a enseñar a las personas el arte de hablar en público, pero desde la visión del conferencista que transforma. Y vamos a enseñar, también vamos a enseñarles, aparte de eso, el manejo sistémico de grupos. Es decir, cuando tú estás en un grupo, cómo ves las etapas del grupo y cómo desde el arte de la facilitación manejas ese grupo. Y tenemos un staff de lujo, mi gran amigo Juan Gómez, que está en Miami y nos va a acompañar desde Miami. Juan Amor, Siempre, que es la cosa más hermosa del mundo. sí, sí, sí. No, eso va a estar maravilloso, Humberto. Si me Sí, permites, sí. antes de despedirnos, yo también quiero hacerles una invitación, porque es que imagínate que la próxima semana voy a hacer un workshop gratuito desde el lunes hasta el jueves. Este va a ser gratuito. ¿Por qué? Porque va a hablar de la procrastinación y de lo mucho que nosotros hay veces retardamos nuestros procesos porque todo lo dejamos para mañana pudiéndolo hacer hoy. Cómo descubrir cuál es la emoción que está detrás de eso que podría ser considerado pereza, dejadez o un montón de cosas y que en realidad tiene un proceso que es un poquito más profundo, pues si quieren, simplemente me escriben también o en el link de mi bio, ahí está para que ingresen a los grupos porque va a ser cerrado por el canal de YouTube, no es abierto, así que están todos invitados. Profe de mi Y vida, dímelo. la procrastinación, que es un tema tan, tan importante, que afecta a una gran cantidad de gente. Ajá, por acá dicen, ¿qué dice? El cuadro que está detrás mío, es desde lo poco que no he empacado porque me paso de casa la próxima semana. Si no alcanzas la felicidad, salta más alto. De esa forma se alcanza. Profe, me alegra tanto compartir contigo. El poder tenerte para mí es una bendición, es un regalo y es una maravilla poder coincidir en esta vida y espero que en muchas otras. Olguita, que Dios te bendiga, mi amor, y que brilles y que ese lugar nuevo donde vas a estar sea el adecuado para que sigas creciendo, porque te lo mereces. Por allá los espero. Un abracito muy grande para ti, para todos ustedes, una muy buenas noches. Ya saben, el domingo nos vemos en San Diego y el lunes se encuentran conmigo. Cuídense mucho. Chao, chao. Te lo